Yo debo resaltar la responsabilidad de la mayoría de imbabureñas y de imbabureños. También censurar y llamar a la reflexión a aquellos que siguen pensando que esto es chiste. Esto no es chiste. No quisiéramos que por alguna imprudencia de ustedes, queridos conciudadanos, pierda la vida su vecino, su ser querido, sus padres, sus hijos. La mejor herramienta, al menos para volverle lento el contagio o evitar el contagio, es estando en casa. Hagamos un esfuerzo. Sabemos que es molestoso, sabemos de la desesperación que tenemos por salir a trabajar, porque estando en casa no hay ingresos económicos. Tengan paciencia, pero piensen que todo lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes y por el bien de la comunidad. Evitemos muertes. Yo creo que lo económico con sudor y con lágrimas se pueden hacer, pero recuperar a un ser querido después de su fallecimiento, así tengamos los millones de dólares que tengamos, nada podemos hacer. Prefectura de Imbabura. Señoras y señores, un gusto, un placer saludarles a todos ustedes en esta mañana de miércoles. Estamos el 6 de mayo del 2020. En la plataforma de trabajo estamos con Jorge Camués, dirigente barrial, y vamos a hablar sobre muchas novedades en cuanto tiene que ver al tema de este día, ¿no es cierto? Bueno, para lo cual también invito a esta mesa de trabajo a nuestro compañero Julio César González, quien va a desarrollar esta entrevista. Yo voy a estar con Silvita por acá en el tema de nuestro siguiente entrevistado. Don Julio César González, la bienvenida a usted, y usted será el encargado de darle la bienvenida a don Jorge Camués. Siga usted, don Julio César. Muchísimas gracias. Buenos días, Stalin, y a quienes nos miren, nos escuchan a través de nuestra plataforma digital Onda Music. Un placer estar con ustedes y el día de hoy, el licenciado Jorge Camués, quien es dirigente barrial, y tenemos un tema muy importante que lo estamos proyectando naturalmente a través de nuestra plataforma digital en lo que respecta a su quehacer. Don Jorge, este proyecto educativo y el apoyo a la comunidad es fundamental para los sectores en nuestro país y más aún acá en la provincia de Imbabura. Con la cordial bienvenida, entramos al tema. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la apertura de este importante medio de comunicación. Saludarles de parte de la parroquia de Piorato. Somos ciudadanos dirigentes del sector. Es importante, nosotros hoy hemos querido conversar y comunicar a la gente que a través de nosotros en el año 2018, como Junta Parroquial en ese entonces, cuando lo presidía, apoyamos a un proyecto muy importante que es el proyecto de atención a la primera infancia, SAPI, que abarcaba a los niños de escasos recursos económicos de la parroquia de Piorato y lo que es el sector de la Unión de Cochapamba, que son las partes altas que están al lado, que son desde Rancho Chico, Manzano Guarangui, Poglio-Cunga, que estaba Cachipamba, Pimán, Añaspamba y Uracruz. Eran parte de este proyecto que hoy se han quedado sin el sistema de educación los niños y niñas de 3 a 4 años del sector. Es por eso que es muy preocupante y nosotros hemos querido conversar por estos importantes medios de comunicación para la ciudadanía y solicitar al Ministerio de Educación que revean esta decisión muy absurda que han tenido porque vulnerabilizan lo que es el derecho a la educación de los niños y niñas del sector del Cantón Ibarra y del país entero. ¿Cuál es la disposición que les han comentado a ustedes para cerrar este proyecto de educación a la primera infancia, don Jorge? Sí, este proyecto, el día viernes hubo una notificación directa a los docentes que trabajaban en el sector, de lo cual ellas llegaron a mi domicilio a informar que ya no van a ser parte del proyecto, que ha terminado, que ya no van a impartir clases. Les entregaron a través de un oficio, les habían entregado a través de un correo electrónico su desvinculación del Ministerio de Educación. Hasta ahí, el Ministerio de Educación y la Coordinación Zonal no ha dado pronunciamiento alguno. Hemos tratado de comunicar con las autoridades, pero todas cierran las puertas, no nos han querido abrir a las
un diálogo con ellos. Nosotros acudimos a ustedes para que nos ayuden informando sobre esta situación, porque no tenemos respuesta. Hemos conversado con la primera autoridad de la provincia de Imbabura, el señor gobernador, hemos entregado varias documentaciones de los docentes que le sean, con el objetivo de que el día de mañana está la ministra de Educación aquí en Cantón Ibarra, y también va a estar en el Cantón Otavalo para que con la circulación de los docentes, y al mismo tiempo que con el asambleísta Simbaña hemos enviado a la Asamblea Nacional que el día de hoy va a tener una reunión directamente la Comisión de Educación y de Finanzas, van a estar en una reunión con el ministro de Finanzas, el ministro de Educación, y que nos ayuden sobre este tema, porque hasta hoy no tenemos respuesta alguna de lo que va a pasar con los niños y niñas que estaban en educación en el sector rural. Se dice que están en pie de lucha la CEFPI acá en Imbabura, y con ello pues prácticamente lo que se va a plantear a la ministra de Gobierno, cuáles son los puntos específicos, es decir, que retornen a sus labores las docentes que estaban en este proyecto de la primera infancia, o hay otros aspectos más. Lo más importante nosotros como dirigentes, lo que lo más importante nosotros como dirigentes, lo que solicitamos a la ministra de Educación y a la Coordinación Zonal de Educación, que se reactive la educación en la parte rural, que no pueden quedarse los niñas sin educación. Son niños de 3 y 4 años que recibían atención de educación, e igual que se les reintegre a las docentes a sus trabajos, con el objetivo de que terminen lo que es el sistema educativo. Es importante aclarar que nosotros cuando apoyamos este proyecto, ellas tienen un contrato desde el año 2000, de este año, un año de enero a diciembre tienen un contrato. Lo que queremos nosotros es que se cumpla, que no les dejen a nuestros niños sin educación, porque al rato de desvincular al docente, se quedan los niños sin educación, y es por eso que los padres de familia arriba están preocupados de la parte, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué va a pasar con la educación de sus hijos? Y en el sentir de ustedes, don Jorge, prácticamente al no ceder el ministro de Gobierno o el Ministerio de Educación, en este caso, o la presidencia, ¿cuáles serán las acciones a continuar? Sí, aquí es muy importante informar que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional tienen la palabra. Nosotros como dirigentes, nosotros como ciudadanos, les respaldamos alguna vez en las urnas. Estuvimos con ellos apoyándoles, y hoy respalda a la ciudad ibarreña, la sureña y lo que es ecuatoriano. Yo creo que queden ellos en que el cambio de la educación que hoy está pasando. Yo no creo que es justo, a través de ver otras alternativas necesarias, tomen directamente al tema de educación, porque hay que ser claro, nosotros tenemos una constitución de la República del Ecuador, una constitución que es de amparo de nosotros, que en el artículo 165, que el literal 2, dice expresamente que los fondos serán utilizados o destinados para otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. O sea, no violaron el tema hasta de la Constitución, y es por eso es que es muy grave. Nosotros estamos esperando el pronunciamiento. Nosotros somos gente pacífica, gente tranquila, gente que damos propuestas. Lo que queremos, igual como ellos, nos abran las puertas y tratemos de ver cómo podemos ayudar a los niños y niñas de recursos. Ese es el objetivo, trabajar en conjunto para que nadie se quede sin el sistema de educación hoy en esta crisis que estamos pasando por el tema del coronavirus. No será, don Jorge, no será tal vez por esta situación que le estamos pasando, que el gobierno requiere de recursos para el sistema de salud y otras situaciones que prácticamente se han venido abajo por lo del COVID-19. Aquí es muy importante decir que en el año 2018 inició este proyecto, y este proyecto es de parte del Ministerio de Educación y financiado por UNICEF. O sea, existían los recursos y existen los recursos necesarios. Lo que queremos ver es que el Ministerio de Educación, ¿a dónde se fueron los recursos?
o qué van a hacer después de que comencemos a salir ya a los trabajos o se normalice ya este tema que se le ve muy complicado aquí en el país, pero sería muy importante que nos den una respuesta. Nosotros no tenemos las respuestas que hacer con la ministerio. Nosotros lo que estamos haciendo son las gestiones, estamos trabajando con la ciudadanía, estamos reclamando. Las autoridades son las que deben de darnos respuestas, las autoridades son las que deben decir, ¿saben qué, señores? Se terminó el proyecto, los niños van a quedarse, van a graduar hasta tales fechas, les vamos a contratar nuevamente a las profesoras para que terminen el año o terminen su contrato. Aquí está palabra del Ministerio de Educación, la coordinación zonal, no cerrar las puertas y decir se acabó el proyecto y cada quien para su casa. No es así las cosas. Todos tenemos que rendir cuentas en esta vida. Todos tenemos que rendir como funcionarios públicos cuentas. Todos tenemos que rendir como dirigentes barriales, como dirigentes sociales, tenemos que rendir cuentas. Y no podemos salirnos, dejar, si hoy soy presidente, mañana cojo y me voy sin rendir cuentas. Ahí está mal. Lo que queremos nosotros como ciudadanía es que nos rindan las cuentas. ¿Qué está pasando con el proyecto? ¿Por qué le terminaron el proyecto? ¿Cuáles son las modificaciones que va a haber? ¿Qué van a hacer con los niños y niñas de escasos recursos económicos? ¿Cuándo les van a pagar a las docentes que vincularon? Porque yo no he entendido, hasta ahora no les pagan. Igual les habían enviado un documento dándoles a conocer a ellas que presente en un documento una renuncia voluntaria. Imagínense, o sea, hasta dónde nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos y que nos dan a nosotros y el ministerio hasta ahora no sé en lo que debemos hacer. Don Jorge, ¿cuántos niños y niñas se quedarían sin continuar sus estudios? Bueno, aquí en la provincia de Imbabura se quedan 408 niños sin educación. Fueron desvinculadas 44 docentes. En el sector de Piorato y la parte alta son 90 niños que se quedan. En 408 niños que no hay educación en este proyecto. A raíz fueron desvinculados 1.500 docentes del proyecto SAFI, 25 a nivel país que se quedaron sin educación. Tenemos algún inconveniente con la comunicación, pero de todas maneras estamos presentes en este diálogo abierto con el dirigente barrial, Jorge Camués, que definitivamente nos está dando a conocer los pormenores cuando los maestros de la infancia, lo que viene a continuación es los niños se quedarían prácticamente sin su primera educación, un proyecto 18 que ha sido normal recientemente cuando el gobierno, al parecer, pues no quiere cumplir con las obligaciones pese a estar financiado este proyecto, ¿verdad, don Jorge? Sí, es verdad, el proyecto estaba financiado directamente, la UNICEF era la que apoyaba directamente al Ministerio de Educación en estos proyectos y nos hemos quedado ya varados con el tema de los sectores urbano marginal, lo que solicitamos al Ministerio que le reactive, que comencemos a trabajar, porque lo más importante para la ciudadanía, para nosotros, es el tema de educación. El tema educativo es muy importante entre los niños y niñas y dejarles así sin educación no creo que es justo. Claro, se entiende la emergencia sanitaria, pero no se debe los niños y las niñas, realmente, ellos han estado al pie o pendientes de esta su educación y creo que han dado muy buenos resultados, don Jorge. Sí, los resultados son buenos. Como les digo, yo como dirigente, cuando iniciamos en el año 2018, iniciábamos este proyecto durante todo el tiempo. Yo he sido palpable y he visitado y he caminado con cada una de las docentes que están en el sector y es por eso que aquí en el este nosotros como dirigentes podemos dar fe que era una educación excelente de los niños y niñas. Capacitadas y comenzaban a dar su trabajo. Siempre el profesionalismo como educativos. Así es, definitivamente. Esperemos que
haya el eco necesario en el gobierno nacional para que se solucione este impasse, que lo entiendo yo así, y pues no tener que dejar a la niñez sin sus derechos definitivamente. Sí, es verdad, los derechos de la niñez no deben dados. El tema de lo que es salud y educación es lo más importante para todos y creo que debe de seguirse tomando muy en cuenta. Oye, como usted sabe, el proyecto de educación ha enviado este tema muy importante que en lo que es teleeducación, que le vimos a través de una cadena de la ministra, pero créanme que en el sector rural llegará la rural, habrá una guía, servirá la teleeducación, porque hay que ser muy claros, porque existe el Educa Ecuador, que siempre pasa por la televisión. ¿Y cuánta gente ve el programa? Mi pregunta al ministerio que vean, ¿cuánta gente ve el programa Educa Ecuador? No han hecho unas estadísticas, y ahora con su teleeducación, ¿creen que los niños y niñas, los padres de familia del sector, tendrán tiempo para ver si no tienen una guía, si no tienen un docente al lado? Bien, estamos conscientes de este particular y esperemos, vuelvo a recalcar, esperemos que lleguen a tocar el corazón de la Presidencia de la República o del Ministerio de Educación para de esta manera poder solventar, solucionar este inconveniente, este impasse, ojalá sea así, y prácticamente pues los niños sean los más beneficiados, don Jorge. Sí. Muchas gracias por la apertura de hoy que lo queríamos comunicar. Agradecerles porque ustedes son un medio muy importante que puedan llegar a la comunidad, llegar a las autoridades, previo que hoy a través de lo que es la pandemia, la emergencia que tenemos, no podemos salir de las casas, debemos de ser bien disciplinados en cada uno de nuestros hogares. Nuestra familia es lo más importante, nuestros hijos son lo más importante, pero también es lo más importante el tema de educación y es por eso que no hemos podido salir, pero cuando tengamos ya la oportunidad de salir, créanme que nosotros como dirigentes de familia estaremos reclamando nuestros derechos al pie de lucha frente al Ministerio de Educación. Muy bien, muchísimas gracias. Fue el licenciado Jorge Camués, dirigente barrial, quien ha iniciado con el proyecto SAFPI en la provincia de Imbabura y que prácticamente hoy pretende ser cerrado y dejar de desvinculados a un sinnúmero de maestros y maestras y, por supuesto, vulnerar el derecho de la niñez que no se debe concebir en esta ocasión. Muchísimas gracias. Estamos pendientes también de la licenciada Silvia Hidalgo, docente del SAFPI, que nos dará a conocer también su punto de vista en breves momentos más. Mientras tanto, nos vamos a un corte, o ya la tenemos ya la tenemos, o nos vamos primero al corte, compañeros. A ver, si Stalin coordinamos este asunto, nos vamos al corte para continuar con la licenciada, por favor. Mi estimado Julio César, sí, vamos a la pausa comercial y regresamos con la licenciada Silvia Hidalgo. Ella nos va a hablar sobre el tema, ¿no? A la actualidad. A ver, le tenemos ahí. Silvita, ¿cómo está? Buenos días. Estamos muy bien, ¿no? Muy buenos días. Sí. Ya, listo. Nos vamos a la pausa comercial, compañero Julio César González, y volvemos con más información a esta hora. Se vayan y regresamos. Yo debo resaltar la responsabilidad de la mayoría de imbabureñas y de imbabureños. También censurar y llamar a la reflexión a aquellos que siguen pensando que esto es chiste. Esto no es chiste. No quisiéramos que por alguna imprudencia de ustedes, queridos conciudadanos, pierda la vida su vecino, su ser querido, sus padres, sus hijos. La mejor herramienta, al menos para volverle lento el contagio o evitar el contagio, es estando en casa. Hagamos un esfuerzo. Sabemos que es molestoso, sabemos de la desesperación que tenemos por salir a trabajar, porque estando en casa no hay ingresos económicos. Tengan paciencia, pero piensen que todo lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes y por el bien de la comunidad. Evitemos muertes. Yo creo que lo económico con sudor y con lágrimas se pueden hacer, pero recuperar a un ser querido después de su fallecimiento, así tengamos los millones de dólares que tengamos, nada podemos hacer. Prefectura de Imbabura. Saitel, Internet para el Ecuador.
Estamos entre los 10 proveedores de Internet más grandes del país, desplegando cientos de kilómetros de fibra óptica propia a nivel nacional. Ofrecemos hosting, dominios, acceso a clouds, transmisión de datos, streaming de audio y video y servicio portador. Cubrimos las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Latacunga, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos y Orellana. Saitel es Internet para el Ecuador. El perno preciso y accesorios de ferretería, baterías, pernos, espárragos, abrazaderas, bujías, zapatillas, lubricantes, filtros, aceites, aire y combustible. Otavalo, Panamericana Norte y Calle El Rocío. Teléfono 062-903-515. Visite nuestra fanpage y descubra grandes promociones. Bien, entonces estamos de regreso con ustedes, señoras y señores. Estamos en esta oportunidad para darle la cordial bienvenida a la licenciada Silvia Hidalgo, docente del SACPI en la provincia de Imbabura, con el proyecto de atención familiar para la primera infancia, en donde se pretende, o ya se cerró prácticamente el proyecto educativo para los niños. Bienvenida, licenciada Silvia Hidalgo. Muy buenos días, señor licenciado Julio César. Pues bien, yo soy una de las docentes del proyecto SAFI que nos vemos afectadas por el recorte del presupuesto en la educación y la desvinculación de miles de maestros. En nuestro país, pues hoy en la actualidad hay un recorte de presupuesto que afecta a 19.975 niños de educación inicial del proyecto SAFI. Aparte, son 146.576 jóvenes y adultos de educación básica, intensiva, bachillerato intensivo, alfabetización y posalfabetización. Estos son proyectos que también se vieron afectados. Además de eso, pues también existe hoy en la actualidad la reducción de 98 millones de dólares que también afectan a las universidades, a 32 universidades. Pues es lamentable la situación porque el gobierno está atentando contra el derecho a la educación. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, pues nosotras como docentes, por medio del teletrabajo, hemos visto la forma de llegar a nuestras familias, porque la educación que nosotros damos es al sector rural, al sector más vulnerable. Y es muy lamentable que para nosotras las docentes, que los niños y niñas hoy se queden, faltando 2 meses para terminar el año, se queden sin su educación, sin recibir un certificado. Las mamitas están muy preocupadas, nos llaman y nos dicen: señorita, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a quedarse nuestros niños sin educación? ¿Cómo vamos a terminar el próximo año? ¿Cómo vamos a hacer? Todas están sin saber qué hacer, al igual que nosotros. Para nosotros fue muy sorprendente que el 1 de mayo, por medio de un correo electrónico, nos informen que simplemente el proyecto se acabó, que estamos desvinculados del Ministerio de Educación, sin darnos un porqué, ni tomando en cuenta que nuestro contrato pues se acababa en diciembre. Entonces, pues sí es muy, muy lamentable. Pero dando gracias a Dios, nosotros sí damos gracias a Dios porque los señores de la UNE están con nosotros y con los miles de maestros que fueron despedidos, en especial al magíster Henry Guatemala, que ha sido una de las personas que se ha solidarizado con nosotros. Pues nosotros como docentes nos duele mucho, pero estamos en la lucha por la educación, por el derecho para que los niños puedan y terminen el año lectivo. Nuestro proyecto nace en noviembre del 2018 y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación,
Fuimos a las zonas rurales, las zonas vulnerables. Nosotras como docentes hemos caminado, hemos luchado para que todos estos niños y niñas tengan acceso a la educación. Usted no sabe lo difícil que fue ir a la comunidad rural donde a nosotros no nos conocían y darles y decirles pues que venimos a ofertar este servicio de educación. Y la gente es muy desconfiada, pero poco a poco fuimos trabajando, nos hicimos conocer y nos ganamos su confianza, su cariño, su respeto y logramos llevar adelante el proyecto. Pues las docentes AFIS brindamos nuestra labor en territorio de puerta a puerta. Nosotros caminamos con nuestra mochila llenas de material didáctico y de hermosas vivencias. Así pues, tratamos de que los papitos y mamitas se incluyan en la educación, sean parte de la educación. Y pues sí es muy doloroso para nosotros el ver que todo esto se acaba, tomando en cuenta que muchas de nosotras pues somos madres de familia, cabezas de hogar, y ahora también nos sentimos en el aire porque no podemos llevar el pan a nuestras casas. Nos quedamos también desamparadas porque con esta pandemia, con el COVID, no podemos salir a buscar trabajo. Los niños se merecen estudiar y más aún en los sectores rurales porque son olvidados. Y nosotros realizamos nuestro trabajo con mucho amor y mucho cariño. La educación es un derecho que se debe orientar, tomando en cuenta pues que aquí en Imbabura se quedan 1084 niños sin educación y solo aquí en Ibarra son 450 niños. Están violando en este momento el gobierno viola los artículos 26, 27 y 28 de la Constitución, donde habla que el derecho a la educación es el deber del Estado, es ineludible e inexcusable, en donde además de garantizar el acceso y permanencia universal, sin discriminación alguna y sobre todo obligatoriedad en el nivel inicial, básico y de bachillerato, en el que hace referencia a los proyectos AFI, bachillerato intensivo, básico, intensiva, alfabetización y posalfabetización. El artículo 165 en el literal 2 de la Constitución también establece que en un periodo de emergencia como el que estamos viviendo, en un periodo de excepción, se puede disponer cualquier presupuesto, excepto el presupuesto a la salud y a la educación. Y tomando en cuenta también el artículo de la niñez, del Código de la Niñez y Adolescencia, el derecho a la educación. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que contempla el presupuesto educable, flexible y alternativo. Imagínense, nosotros teníamos conocimiento que el presupuesto para este proyecto estaba hasta el 2023 y de la noche a la mañana se recorta el presupuesto sin decirnos el por qué y a nosotros nos dejan sin trabajo. Pues sí, de acuerdo a lo que usted manifiesta, licenciada, de acuerdo a lo que usted manifiesta, prácticamente lo consideran inconstitucional esta disposición de gobierno. Sí, realmente sí, porque nos amparamos en el artículo 165 de la Constitución, en donde establece que se puede tomar cualquier otro presupuesto, pero en la salud y en la educación es lo más primordial que tiene un país, en especial en los más pequeños. Ellos son el futuro de la patria. De aquí a unos 15, 20 años, estos niños que están ahorita de 5 años, de 3 y 4 años, en lo posterior tendrán 20 y son el futuro, los próximos ingenieros, doctores y abogados, tomando en cuenta que la educación es la base para toda profesión. Entonces, están en pie de lucha ustedes. ¿Cuáles serán las acciones a seguir a continuación, licenciada? Pues mire, nosotros nos estamos reuniendo todo el tiempo. Estamos también en reuniones con la UNE, con la Unión Nacional de Maestros,
Y a ellos muchas gracias porque ellos también nos están respaldando. Y vamos a luchar por los niños, porque ellos no se queden sin educación, porque es un derecho que ellos tienen desde el momento que vinieron al mundo. Entonces nosotros sí estamos en pie de lucha y también vamos a luchar por el derecho al trabajo, el derecho a poder llevar un pan a nuestra casa, a nuestra mesa. Imagínense nosotros en este momento, ¿qué les decimos a nuestros hijos? Que no tenemos trabajo, que no tenemos que darles de comer, y su educación, su alimentación, su derecho. Por eso estamos en contra de la desvinculación de maestros, en contra del recorte de presupuesto. Estamos todas las docentes en pie de lucha y activas para afrontar todo lo que se necesita. Porque el presupuesto de la educación no se toca. Han hecho el acercamiento con las autoridades acá en la provincia de Imbabura y creo yo lo están pensando hacer el acercamiento con la ministra de Educación. Sí, queremos llegar de una manera educada como nos caracteriza, sin violencia. Queremos hablar con la señora ministra para que tomen en consideración lo que están haciendo. Es muy lamentable todo esto, pero vamos a luchar. Somos madres, somos maestras de familia que necesitamos alimentar y por ahí tenemos que luchar por nuestros niños, por la educación y por los maestros. Y gracias también, pues como le vuelvo y le repito, a la UNE, con ellos también nos estamos nosotros apoyando y ellos nos van a ayudar también en todo lo que estamos organizando. Qué bueno que se estén articulando estas situaciones con quienes tienen que ver con la educación de las niñez y jóvenes en nuestro país para lograr estos objetivos que prácticamente han sido, con la niñez, han sido muy positivos porque tengo una experiencia propia de un nieto y naturalmente él está desarrollándose de muy buena manera por el apoyo que le brindan las maestras que llegan hasta el domicilio o hasta la comunidad a donde ellos están prácticamente. Y esto es muy fabuloso. Desde aquí, desde esta plataforma digital también les apoyamos a ustedes como docentes y naturalmente al proyecto para que siga adelante. Muchísimas gracias. La verdad, pues, estamos en un momento pues en pie de lucha. No podemos salir a las calles porque lo haríamos, pero de una manera virtual lo estamos haciendo, estamos levantando nuestra voz, la voz del pueblo. Se supone que la educación es para todos y nos están negando el derecho. El trabajo es para todos y por ahí nosotros también estamos trabajando para luchar, para lograr que a nosotros también nos ayuden y no tener pues que llevar el pan a la casa. Nosotros pues como docentes AFI estamos comprometidas con las comunidades a las cuales quienes nos abrieron las puertas y vamos a luchar. Los papitos también ya están organizados, también están sufriendo todo esto que el gobierno nos está haciendo al quitarnos el presupuesto y también ellos están poniendo un granito de arena para luchar en contra de este gobierno que se está tomando pues ciertas atribuciones que no debería, metiéndonos la mano al bolsillo, sacando los presupuestos para proyectos que son para las zonas vulnerables, a los sectores olvidados. Entonces, vamos a luchar, vamos a estar ahí, vamos a seguir y si es que tenemos que salir a las calles también lo haremos. Con las medidas necesarias lo haremos porque el derecho a la educación es lo más importante y seguiremos trabajando por nuestros niños y para nuestros niños. Nosotros somos docentes de vocación y por el amor que tenemos a nuestros niños lo vamos a seguir luchando y allí estaremos. Son prácticamente situaciones muy especiales, ¿qué digo yo? ¿Qué puedo decirles? Prácticamente el perder el derecho a la educación, los niños, las niñas, prácticamente
estarían quedándose atrás. Y definitivamente las docentes también, bien lo manifiesta usted, esto ya se convierte en algo familiar, prácticamente sin poder llevar el pan a su casa, licenciada. Así es, pues ahora nos afecta a nosotros, a la educación, más tarde afectará a la salud, quién sabe, pues, ¿y por qué no ponerse a cobrar dineros que fueron condonados a los bancarios? ¿Por qué afectar al pueblo? ¿Por qué afectarnos a nosotros? ¿Por qué afectar a las zonas vulnerables? Nosotros, bien es cierto, pues caminamos horas y horas, mis compañeras en Timantiro, en Urtuquí, en Lita, en Angochagua, en San Antonio. No es que nosotros vamos a una institución y estamos ahí, no. Nosotros caminamos a sol y a agua para llegar a la casita de cada uno de nuestros niños. Nosotros, cargadas nuestras mochilas, llegamos a las casitas a dar la educación con mucho amor, con mucho respeto y lo más importante, vinculando a la familia. Nosotros trabajamos de lunes a jueves en visitas domiciliarias, siempre con el respaldo de papá, mamá o de la abuelita, en muchos de los casos, porque hoy en la actualidad no hay dinero que alcance. Tiene que salir a trabajar papá y mamá y se quedan los abuelitos al cargo de sus niños. Imagínense ahora con la teleeducación que nos están dando. Los abuelitos se quedan a cargo de los niños y los papás salen a trabajar. ¿Qué beneficio? Los niños se están quedando sin educación. En cambio, nosotros llegábamos con las abuelitas y muchas de ellas analfabetas. Nosotros les explicábamos qué es lo que teníamos que hacer para el desarrollo de destrezas. Entonces, por ese lado, pues sí lo vemos muy lamentable y se está quedando otra vez en un analfabetismo. Como bien dice, un pueblo ignorante no va a pelear y no va a luchar por los derechos. Y a eso es lo que estamos llegando. Nos vamos a quedar con esto para regresar posteriormente. Vamos a una pausa comercial y naturalmente le preparo para que en los siguientes minutos que tengamos el diálogo, pues nos dé a conocer si las autoridades a nivel seccional están apoyando a esta propuesta de ustedes. Vamos con la pausa comercial. La Prefectura de Imbabura, el Ministerio de Agricultura y el municipio de Ibarra, con la ayuda de la Gobernación, el Ministerio de Salud, Policía Nacional, entre otras entidades del COE, se unen para poner en marcha las ferias de productores en la ciudad de Ibarra. Una iniciativa que exige el cumplimiento de normas de bioseguridad y distanciamiento social. A partir del 22 de abril, en horario único de 7 a 11 de la mañana, la población podrá acudir a estos espacios para comprar alimentos que llegan del campo a precios justos. Los días miércoles, la feria se realizará en las instalaciones del Estadio de la Liga San Miguel de Ibarra. El jueves en el Polideportivo de la Parroquia Caranqui y el viernes en el Polideportivo del barrio La Victoria. Para ingresar, se deberá utilizar mascarilla y guantes y sujetarse al protocolo de bioseguridad y disposiciones del COE. El control será articulado con las instituciones locales con el apoyo de la Policía Municipal y Nacional. Las ferias garantizarán que exista suficiente provisión de alimentos para el consumo y que los agricultores dispongan de canales de comercialización. Prefectura de Imbabura. Yo debo resaltar la responsabilidad de la mayoría de imbabureñas y de imbabureños. También censurar y llamar a la reflexión a aquellos que siguen pensando que esto es chiste. Esto no es chiste. No quisiéramos que por alguna imprudencia de ustedes, queridos conciudadanos, pierda la vida su vecino, su ser querido, sus padres, sus hijos. La mejor herramienta, al menos para volverle lento el contagio o evitar el contagio, es estando en casa. Hagamos un esfuerzo, sabemos que es molestoso, sabemos de la desesperación que tenemos por salir a trabajar, porque estando en casa no hay ingresos económicos, tengan paciencia.
pero piensen que todo lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes y por el bien de la comunidad. Evitemos muertes. Yo creo que lo económico con sudor y con lágrimas se pueden hacer, pero recuperar a un ser querido después de su fallecimiento, así tengamos los millones de dólares que tengamos, nada podemos hacer. Prefectura de Imbabura. No le escucho. A ver, ¿me escucha ahí, Silvita? Estamos ahí. Sí, sí le escucho. No, Sí, no le escucho a Julio sí. César, disculpa. Parece que Julio César tenemos algún inconveniente del audio. Julio Bueno, César. ahí estamos entonces. Ahí estamos perfectamente, entonces. Ahí estamos perfectamente. Retomamos entonces el diálogo con la licenciada Silvia Hidalgo, docente del SACPI, acá en Imbabura, el proyecto de atención familiar para la primera infancia que se lo pretende cerrar por parte del gobierno nacional en este sistema educativo que beneficia a 1 millar de niños y niñas acá en la provincia. De tal manera que, le decía, la pregunta formulada anteriormente, ¿han hecho acercamiento con las autoridades locales como alcaldía y prefectura para dar a conocer sobre este particular? Sí, pues hemos hecho un oficio al ingeniero Álvaro Castillo para que nos ayude para lograr, pues, lograr algo para nosotros, para el beneficio de los niños en sí. A nuestro ingeniero, pues, le agradecemos la apertura que nos ha dado. También con el asambleísta, ay, se me fue el nombre, con el asambleísta Simbaña, que también nos está ayudando, y además, pues, con nuestros compañeros de la ONU. Y así también, pues, con nuestros GAP parroquiales de cada uno de los sectores rurales. Y esto ha dado frutos. ¿Qué dicen estas autoridades? Es decir, prácticamente les dan esperanzas a ustedes para continuar con el proyecto. Pues es una lucha dura porque esto ya depende, pues, de nuestro presidente, que él dé la orden, y es algo injusto, porque nos están vulnerando los derechos. Nos están apoyando, nos están dando la mano. Esperemos tener resultados buenos y lograr algo de alguna manera. El señor gobernador, pues, nos ha ayudado y hemos sido partícipes también en las casas abiertas que ha tenido, en las exposiciones que ha tenido por diversos sectores. Y sí se ha demostrado, pues, una buena aceptabilidad también del proyecto. Por parte del asambleísta Simbaña también nos ofreció dialogar hoy con la ministra y pues esperamos tener buenos resultados. Muy bien, entonces, prácticamente estamos en este diálogo con usted y quiero darle el paso en esta oportunidad a nuestro compañero que está en mesa de trabajo, Stalin Rodríguez, a través de la plataforma digital, que tendrá algunas incógnitas que plantearle a usted sobre este particular. De tal manera que, Stalin, por favor, continúe con este diálogo. Perfecto, Silvita, ¿cómo le va? Bueno, luego de
tener ya esa conexión efectiva en esta mañana. Oiga, pero nosotros estamos recibiendo aquí en la mesa de trabajo cualquier cantidad de mensajes. Sí, es muy importante, digo, la gente cómo está interactuando a través de el chat de Somos Noticias de Onda Music. Bueno, la verdad, la gente, y como no puede ser de otra manera, la preocupación por esta situación, Silvita. Claro, es que es muy preocupante porque imagínense, estamos en un 2020 y que nos corten presupuestos de la educación. Es muy lamentable y lo peor de todo es faltando 2 meses para que se acabe el año lectivo. Entonces, todos estamos muy decepcionados. Es verdad que estamos pasando una crisis económica, pero no por ello tenemos que afectar a la educación. Debemos recordar que la educación es lo más valioso que tiene el ser humano. Es un derecho, no es un servicio. Ahora la educación se está volviendo un privilegio como hace muchos años atrás. Entonces, imagínense por ese lado, o sea, si toda la población, los padres de familia, sí están enardecidos, molestos, decepcionados, porque nos están quitando un derecho. Un derecho es como quitarnos un derecho a vivir. Imagínense después de un tiempo estos niños, cómo van a subsistir. El hecho mismo de quitar un presupuesto a las universidades, el hecho de que ahora en la actualidad nuestros estudiantes para ingresar a la universidad tengan que pasar miles de pruebas y que eso no es una calificación para ingresar a una universidad, sino más bien, o sea, es coartar lo que un estudiante quiere seguir. Silvita, qué acciones van a seguir ustedes o qué tienen que hacer en este caso las autoridades sobre la educación? ¿Cuál es el clamor de ustedes y qué más van a hacer? Estos días hemos estado observando en Quito, por ejemplo, los plantones que han hecho los estudiantes. Imagínense en esta situación que estamos viviendo, que tenemos que llevar el 1,5 metros de distancia, 2 metros, mascarilla y todo aquello, y tener que salir a hacer un reclamo que por ley a nosotros nos pertenece, como es la educación, la salud y otras cosas más. ¿Qué acciones van a seguir ustedes sobre este tema, por favor? Pues sí, las acciones que estamos tomando, pues nosotros, la primera que todas es unirnos a la Unión Nacional de Educadores. Vamos a realizar también un plantón, vamos a salir a las calles por el derecho a la educación, guardando pues las debidas precauciones para no afectarnos en nuestra salud, pero sí lo vamos a hacer. Estamos también haciendo por medio de las redes sociales una huelga, un llamado de atención a nuestro gobernante, a nuestra ministra de Educación, para que se pongan la mano en el corazón y revean lo que acaban de hacer, el quitar y atentar el derecho para los estudiantes. Somos madres y padres de familia y muchos docentes que nos hemos quedado sin llevar el pan a la casa, y niños y miles de estudiantes que se están quedando sin educación. El día de ayer, la ministra de Educación, si no me equivoco, estuvo por acá, por la ciudad de Ibarra, por la provincia de Imbabura, pero no hubo oídos a las preguntas de los periodistas que se estuvo ahí en esa reunión, y es muy lamentable. No sé, digo, si estuvo ahí algún delegado de parte de ustedes para tratar de llegar a una comunicación efectiva, Silvita. Hemos estado tratando de llegar por todos los medios posibles, pero el día de ayer sí fue, pero lamentablemente se están haciéndose oídos sordos y no nos quieren dar apertura a una comunicación, a un diálogo para ver por los niños y niñas, por el derecho a la educación. Vamos a seguir en la lucha, no nos vamos a cansar, seguiremos con los compañeros de la UNE y si es necesario salir a las calles, como les dije y le vuelvo a mencionar, lo haremos. Y pues esperamos que por medio de nuestros
por medio del ingeniero, perdón, por medio del asambleísta Simbaña, lograr también algo. Pero no nos vamos a dejar que esto nos amedrente. Si la ministra no nos da oída, pues seguiremos en la lucha hasta lograr algo. Bien, vamos a continuar, mi querido Julio César González. El turno es para usted en esta mañana. No sé si estamos ya en la recta final. Ya hemos topado Así este es, tema. así es, efectivamente, mil gracias. No simplemente agradecerle a la licenciada Silvia Hidalgo por habernos permitido este diálogo para dar a conocer los aspectos fundamentales en lo que se refiere al proyecto de atención familiar para la primera infancia, que el gobierno nacional definitivamente pretende cerrarlo y, como ella misma lo ha manifestado, como el dirigente barrial que estuvo antes en este diálogo también lo ha manifestado, están en pie de lucha y continuarán adelante hasta conseguir que no se cierre este proyecto. Pues estaremos pendientes, licenciada, de todo de las acciones que ustedes puedan realizar de aquí en adelante y, naturalmente, poderles informar a través de esta plataforma digital. Pues sus palabras finales para cerrar este diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias por la apertura. Damos gracias también al ingeniero Álvaro Castillo, al asambleísta Simbaña que nos está ayudando también, y en especial a la Unión Nacional de Educadores, al magíster Henry Guatemala. Estamos unidas, las docentes AFI a nivel nacional, estamos unidas no solamente de aquí de Imbabura, sino de todo un país. Somos miles de docentes que nos quedamos desvinculados del Ministerio de Educación y todos vamos a luchar para lograr por lo menos que los niños y niñas del proyecto SAFI tengan una finalización del año escolar. Muchísimas gracias por todo, por la apertura, y seguiremos luchando porque no es justo que de la noche a la mañana haya un despido y sin darnos un porqué. Así que les invito a todos los padres y madres de familia que se unan a la lucha, que se unan a luchar por la educación. No nos dejemos, porque si hoy nos dejamos, luego va a ser mucho peor. La educación es lo más primordial, es la base para todas las profesiones que tenemos en el mundo. Si un niño o una niña no estudia, no llega a ser nadie en la vida. Así que, papitos, mamitas, les hago un llamado, un levantamiento a esto que nos está sucediendo, a este recorte de presupuesto. Nosotros, como docentes AFI, junto a la Unión Nacional de Educadores, no vamos a descansar. Si es necesario salir a las calles, saldremos, porque no es justo que en este estado de excepción violenten las leyes que están establecidas en la Constitución. Pueden coger cualquier presupuesto que hay en el Estado, excepto lo que es educación y salud. Es lo más primordial, es el derecho del ser humano, es el derecho de los niños, el derecho de los jóvenes, de los adultos y de todos los que estuvieron estudiando en los proyectos que actualmente fueron cerrados. Así que vamos, papitos, mamitas, docentes, levantémonos como hace muchos años atrás y hagamos de este un mundo mejor. No dejemos que nuestros gobernantes metan la mano al bolsillo de un presupuesto que ya estaba establecido. No dejemos que nos dejen sin la educación para nuestros niños. No permitamos, docentes, que nos quiten el pan de nuestra mesa, que nos quiten el empleo de la noche a la mañana sin un porqué. Así que vamos a seguir luchando todas las docentes y estaremos en pie de lucha, por lo menos para lograr que los niños lleguen a terminar el año lectivo. Porque ahorita en la actualidad, pues, es lo único que nos interesa realmente, la educación, y vamos a luchar por ello. Que el COVID-19
no sea el pretexto entonces del gobierno nacional para cerrar este importante proyecto que se tiene en el país y que el SAPI no desaparezca y continúe con la educación de la niñez en nuestra provincia de Imbabura. Mil gracias a la licenciada Silvia Hidalgo, docente del SAPI en Imbabura. Gracias a quienes nos han estado mirando y escuchando a través de nuestra plataforma digital de Ibarra para el mundo. Onda Music, somos noticias. Yo debo resaltar la responsabilidad de la mayoría de imbabureñas y de imbabureños. También censurar y llamar a la reflexión a aquellos que siguen pensando que esto es chiste. Esto no es chiste. No quisiéramos que por alguna imprudencia de ustedes, queridos conciudadanos, pierda la vida su vecino, su ser querido, sus padres, sus hijos. La mejor herramienta, al menos para volverle lento el contagio o evitar el contagio, es estando en casa. Hagamos un esfuerzo. Sabemos que es molestoso, sabemos de la desesperación que tenemos por salir a trabajar, porque estando en casa no hay ingresos económicos. Tengan paciencia, pero piensen que todo lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes y por el bien de la comunidad. Evitemos muertes. Yo creo que lo económico con sudor y con lágrimas se pueden hacer, pero recuperar a un ser querido después de su fallecimiento, así tengamos los millones de dólares que tengamos, nada podemos hacer. Prefectura. Saitel, Internet para el Ecuador. Estamos entre los 10 proveedores de Internet más grandes del país, desplegando cientos de kilómetros de fibra óptica propia a nivel nacional. Ofrecemos hosting, dominios, acceso a clouds, transmisión de datos, streaming de audio y video y servicio portador. Cubrimos las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Latacunga, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos y Orellana. Saitel es Internet para el Ecuador. El perno preciso y accesorios de ferretería, baterías, pernos, espárragos, abrazaderas, bujías, zapatillas, lubricantes, filtros, aceites, aire y combustible. Otavalo, Panamericana Norte y Calle El Rocío. Teléfono 062-903-515. Visite nuestra fanpage y descubra grandes promociones. Imbabura, es el momento de unirnos y compartir con nuestra familia. Es el momento de cuidarnos mutuamente. El Ecuador y el mundo vivimos una emergencia sanitaria por el coronavirus que ya ha cobrado miles de vidas. Con disciplina, constancia y el esfuerzo de todos saldremos adelante. Compartamos en casa con la familia. Quedémonos en casa, es la mejor opción para ganarle al coronavirus. Imbabura, Geoparque Mundial. Un mensaje de la Prefectura de Imbabura. Yo me quedo en casa. Onda Music Online. 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 Onda Music Online.